Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Hora 9:09 en la República Argentina. Como siempre, un gustazo empezar a compartir este espacio con ustedes. Compartimos Día Perfecto por DSR, Estudio.net. Me río porque hace un tiempito que no andamos por acá, digo yo en lo personal, por diferentes razones, así que acomodándonos a la nueva nomenclatura en lo que se refiere al canal. Un gustazo, como siempre, estar presentando Día Perfecto. Ustedes más o menos saben, los que nos han seguido desde hace algún tiempo por radio. Ahora estamos en este nuevo formato, pero con la idea, con la intención, con la propuesta de siempre, repasar o mirar un poquito para atrás en la semana los temas destacados, lo que ha ocurrido en materia informativa, los puntos altos en materia periodística, de qué hemos estado hablando, cómo se ha conformado la agenda, y en base a eso empezará a desgranar con un poquitito más de tranquilidad, hoy sábado, esos temas, debatirlos, conversarlos, desmenuzarlos. Por supuesto que vamos a estar descubriendo, está todo muy atravesado por el Mundial, así que vamos a estar hablando mucho de eso, pero la idea también es no descuidar algunos temas importantes, tanto del ámbito local, a nivel provincial y a nivel nacional. La propuesta también tiene que ver, por supuesto, somos un poquito más ambiciosos con mirar o procurar trazar una perspectiva respecto de qué es lo que puede pasar la próxima semana. Por ahí va la propuesta de Día Perfecto que empezamos a compartir ya con ustedes. Estamos, por supuesto, un equipo aquí conformando este programa, dándole forma a este programa. Está a mi lado el señor Martín Medina. Martín, buen día, ¿cómo andas? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Cintia Catip también. ¿Cómo Cintia, están? Buen día. estás? ¿Todo bien? Todo tranqui. Bueno, ¿cómo los ha tratado la semana? Y la semana ha sido atravesada, como bien decías recién, por el tema del Mundial, que bueno, hubo mucha expectativa durante la semana por el partido con Egipto y ese clima continúa hasta hoy. Sí, y ahora, por supuesto, se renueva a partir de lo que pueda llegar a pasar hoy a la noche. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿cómo está la mañana? Mañana fresca, pero no tanto. Yo salí medio emponchado como para ir al polo, dato que tiene que ver con mi estado de salud, pero no estaba tan frío. Sí, está lindo. ¿O sí? Bueno, sí, fresco. Húmedo también hoy. Pero primero también queremos recordarte que en estas 2 horitas nos puedes acompañar para comenzar el fin de semana, como decía Ricardo, con toda la información. Nos puedes seguir en todas nuestras redes como @dsr_estudio y en vivo por dsrestudio.net. A esta hora la temperatura en la ciudad de Trelew es de 2 grados, el cielo está cubierto y se espera una máxima de 10. Hay 90% de humedad. En Puerto Madryn hay 3 grados a esta hora, parcialmente nublado, también 94% de humedad. En Esquel, 1 grado bajo cero, nublado y 92% de humedad. Y en Comodoro Rivadavia, 3 grados a esta hora, nublado y con un 89% de humedad. Muy bien. Estamos compartiendo Día Perfecto, 13 minutos de la hora 9 en la República Argentina. Y como siempre hacemos a esta altura, vamos a comenzar con el repaso de los temas destacados de la semana. En un ratito estará también compartiendo vía telefónica este momento de repaso Martín Majersic, así que le enviamos el mensaje por esta vía, que se vaya preparando, que vaya con las anotaciones ahí poniéndose al día. Vamos a comenzar como siempre lo hacemos, procurando mirar, decíamos, los temas que han atravesado la semana en materia informativa, los que han marcado un poco de huella, de rumbo en ese aspecto. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Por dónde ha pasado lo importante? Bueno, nosotros siempre hacemos hincapié más en una agenda política, de noticias que tienen que ver con lo comunitario, así que para mí, si planteamos las noticias iniciando este repaso desde lo nacional, bueno, creo que el acto del 9 de julio en Tucumán, un breve acto con presencia presidencial, digo eso porque solamente estuvo media hora en Tucumán, hasta las 12:30 de la noche, y se retiraron. Tuvo presencia de varios gobernadores,
entre ellos el gobernador de la provincia del Chubut, y que va marcando también, no es una sola presencia, digamos, protocolar, sino que indudablemente también hay una mirada política sobre eso, y creo que los gobernadores que estuvieron ahí, en la gran mayoría de los casos, tienen una mirada puesta para el año que viene, en las elecciones presidenciales, y también territoriales en cada una de las provincias, que tiene que ver con una quizá posible alianza con el oficialismo nacional. Por lo menos en ese es lo punto, que se venían hablando, ¿no? En ese punto hay que tener en cuenta que en el, iba a decir mediano plazo, casi corto plazo diría, hay una cuestión pendiente importante para el gobierno nacional que tiene que ver con su proyecto de reforma al sistema electoral. Bueno, es uno de los temas que está próximo a tratarse, o por lo menos lo tiene en agenda, que es el tema de la reforma electoral, donde se piensa, uno de los puntos es el tema de las PASO. A nivel nacional todavía siguen vigentes. Nosotros en la provincia del Chubut ya no las tenemos a las PASO, pero sí a nivel nacional. Y uno de los objetivos es eliminar las PASO, y después agregar algunos otros cambios que tienen que ver con el formato de la boleta. Es un formato de boleta única, pero que, por ejemplo, nosotros en Chubut, a partir de la ley provincial electoral que tenemos, votada hace muy poco tiempo, tiene un agregado, además, al lado de cada una de las fuerzas políticas en la boleta única, que es el de boleta completa. Que eso evitaría, si pones la X en la boleta completa, evitás marcar cada una de las categorías, digamos. O sea, votás únicamente a una fuerza política. Eso a nivel nacional no está, y quieren agregarlo como uno de los cambios posibles en el tema electoral. En el plano provincial ha estado atravesado mucho la agenda provincial por el tema del plan Galina. Hay una puesta en escena del gobierno provincial con diferentes obras que tienen que ver con este plan. De hecho, para Trelew se presentaron las obras que tienen que ver con estos fondos provinciales, que tiene que ver con el asfaltado de varias calles importantes de Trelew, porque tienen digamos, una importancia para la organización urbanística. Eso yo creo que va a ser un punto importante que va a solucionar el movimiento de muchísima gente que transita a diario por esas calles, como la Michael Jones, por ejemplo, hasta Oris de Roa, parte de la Oris de Roa, y hay otras arterias más de la ciudad que van a ser asfaltadas, y que creo que va a mejorar sustancialmente, por lo menos, la vida cotidiana de un montón de vecinos. Y a nivel municipal, yo creo que atravesó las noticias el tema de la elección de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, que el día miércoles... ¿Cuántas listas llegan el 18 de julio? Yo me enteré en las últimas horas, datos así. El día miércoles terminó, se presentaron a las 13:30 cuatro listas, que a partir de ahí hay 48 horas de la Junta Electoral para verificar si cumplen con las condiciones establecidas o no. Es decir, que eso todavía no lo han informado. Información de último momento sobre ese tema. Tío. Si tuviéramos la cortinita diría, ¿no? Tan. Hay una de las listas, al menos que yo sepa, ¿no? En un ratito vamos a hablar con uno de los protagonistas de toda esta movida. Pero hay una de las listas que plantea su propuesta para la conducción de la cooperativa eléctrica, que está teniendo algunos problemas con algunos de los requisitos que pide el Tribunal Electoral.
Había mucho mal humor anoche a última hora respecto de este tema. Convengamos que para presentarse las condiciones que pusieron para poder participar en esta elección en la cooperativa, es más fácil presentarse a presidente de la Nación que a la Cooperativa Eléctrica de Trelew. Vamos a ser absolutamente sinceros. Vos te presentás para presidente o gobernador de la provincia de Chubut y sos candidato, te diría, con cierta facilidad. Para la Cooperativa Eléctrica de Trelew no te puedes presentar, pero ni a garrotazo con este sistema. Se complica. Pero escúchame, es para que no se presente nadie. Han tabicado el camino. Pero escúchame, además la información, por lo que manifestaron, la van a dar recién el día lunes, porque es el primer día, digamos, hábil, ¿no? A partir de ahí van a tener 4 días para hacer campaña, o sea que a partir del martes hasta el día viernes, que ya no pueden hacer más, 4 días para hacer campaña, y para votar se vota de las 9 a las 13 horas. O sea, a ver, y además, bueno, con todos los requisitos habidos por haber, para darle un aval tenías que dar que prácticamente, yo digo esto porque eso no existe en ningún lugar, que el aval lo tengas que ir a que te lo corrobore la misma cooperativa eléctrica o un juzgado de paz o un escribano para participar de una elección. No existe. Rufa, estuvimos hablando con Rufa la semana pasada, que es uno de los candidatos. Sí, uno de los que van a una de las listas. Y dijo que vos sabías en dónde votabas en una escuela, de acuerdo a una página que había para eso, ¿verdad? Sí, hay una página, el tema es el siguiente, Trelew tiene 16 sectores. Si vos le preguntás, salís a la vereda ahora y le preguntás a 10 personas que pasan, ninguno sabe ni a qué sector pertenece. Claro, cierto. Y si quiere ir a participar el sábado, no sabe ni a qué escuela ir. Sí, es cierto. No circula información, claro. No han facilitado las cosas, ni siquiera la cooperativa atraviesa la vida de los ciudadanos de Trelew. Eso es una realidad por los servicios que presta. Entonces me parece que si es que realmente quieren llevar un cambio importante adelante y que sean realmente legitimados los que están, porque ese es otro tema. Acá han tenido voluntad 4 listas, que no es fácil armar en todos los sectores, la voluntad de participar. Si esa voluntad de esas 4 listas, que incorpora un número importante de vecinas y vecinos de Trelew, tienen ganas de participar y no se los deja, se deslegitima la elección. O sea, los que van a ser elegidos al otro día se van a estar acordando todos de la familia de todos ellos porque no van a estar legitimados. Hay que dejar que participen. Después se irá a votar y se elegirá, pero me parece que hay que dejar participar, hay que abrir un poco las puertas y que participen. Sí. A ver, tiene que haber un requisito o una serie de requisitos, tienen que estar muy claros, tiene que haber un control respecto de los avales y demás, pero una cosa es eso y otra cosa es levantar muro tras muro para ir, lo que decíamos, ¿no? Tabicando ese recorrido de modo tal de que te sea prácticamente imposible presentarte, ¿no? Bueno, por ahí tenemos lo importante de la semana. Cintia, para vos, ¿dónde estuvo lo significativo, lo relevante? Y también algo que dijo Rufa, perdón que vuelvo sobre el tema, que es muy importante, porque en realidad para nosotros, el consumidor, ellos agarran una papa caliente, literalmente, ¿no? Porque la deuda, el panorama que él brindó fue bastante sincero, dijo, la deuda es impagable, y va a obviamente repercutir en el usuario, en nosotros. De los candidatos que, por lo menos, creo que Rufa es uno de los candidatos a presidir la cooperativa por lo menos en las listas, ¿no? Es uno de los que más manifiesta el tema de la situación financiera de la cooperativa, que es sumamente compleja, digamos. Que el que entre va a tener que tomar una decisión de qué hacer, porque es cierto lo que dice, que es impagable. Eso es una realidad. Muy bien.
También el sábado pasado estuvimos charlando un poquito con Martín acerca de una nueva ley internacional que se implementó en Chubut, que tiene que ver con el grito silencioso. Es un pedido de auxilio para víctimas de todo tipo de situaciones, violencia de género, violencia familiar, trata de personas. Y bueno, esta ley, la número 45, se oficializó en Chubut en estos días. Y bueno, la idea es cómo actuar si vos detectás una situación irregular, una situación extraña. Obviamente que esto tiene que ser muy cuidado, por eso es importante comunicarlo, que todos sepamos cómo se hace. Y bueno, esto de la camarita hoy estaría funcionando muchísimo porque podemos mostrar cómo es abrir la mano, o sea, levantar la mano, poner el pulgar dentro y cerrar. Es eso nada más. Obviamente que esto es rápido, ¿verdad?, en ese momento, pero ese es el pedido que puede hacer la persona en una situación de violencia o de secuestro y tanta cosa. Estuvimos hablando también que hubo en Gobernador Costa en estos días también una situación en la que se hicieron allanamientos por posible trata de personas, 2 nenas implicadas, y tenemos también distintas situaciones en estos días que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con secuestro, con trata, bueno. Entonces, esta ley internacional, además, funciona en todos los casos. La idea es no intervenir, recomiendan eso, no intervenir porque puede ser peligroso para la víctima, pero sí actuar, llamar a la línea 145, que es sobre solo trata, y la 137, que es violencia familiar o violencia de género. Así que me parece importante transmitirlo, que todos sepamos cómo es, y obviamente recomiendan no confrontar en ese momento, sino actuar llamando, registrar todos los datos que vos puedas, una patente, un color, alguna situación, algo de las personas que pueda colaborar con eso. Entonces, recordamos, es así, el pulgar hacia adentro y cierro la mano. Ese es el pedido, es fácil. Bien, que es súper importante tenerlo presente porque creo que todos en algún momento en lo cotidiano nos enfrentamos a situaciones en donde hay alguna persona que está siendo violentada o que percibimos que hay alguna situación rara, pero si ya estamos avisados de que hay un sistema de comunicación que le permite a la persona transmitir justamente que hay algo delicado, hay algo que no se puede resolver en ese momento y uno puede brindar una ayuda y está enterado de esto. Claro. Mucho mejor. Puede pasar en la farmacia, en el supermercado, en cualquier lugar, entonces es importante conocerlo. Además, Chubut, bueno, es la primera provincia patagónica que lo oficializa. Bueno, buen dato. Bien, ¿algo más para compartir antes de las efemérides? No. Nos quedaron pendientes las efemérides. Ya vendrán, no se vayan, ya las tenemos. Temas destacados de la semana, en lo personal que me ha llamado la atención, se viene el shutdown, o acá la profe de inglés, ¿está bien dicho? Bien, perfecto. Bueno, se viene el shutdown, que alguien dirá, ¿qué es esto? ¿Por dónde viene la mano? Como el gobierno nacional ya no sabe de qué manera copiar lo que pasa en Estados Unidos, y la gran referencia, el gran espejo está de ese lado, van por más. Y en Estados Unidos se aplica el shutdown, ¿qué implica? Hay un presupuesto pautado para determinada cantidad de días. Vos tenés, no sé, la Secretaría de Agricultura, el departamento de aquello, la subsecretaría, que cuentan con un presupuesto. Llegó el último día y se liquidó el presupuesto, no hay más plata, bajamos la persiana y se terminó. No, pero yo tenía presupuesto, listo, no, hasta que no se habilite el nuevo presupuesto. Bueno, eso, digamos, simplificando salvajemente. Bueno, tuvieron en Estados Unidos más de 40 días sin presupuesto. Exacto, simplificando salvajemente la cuestión sería eso, bueno, shutdown. Y hay que recordar también que los trabajadores en esos 40 días no cobrarían, digamos, es lo que pasó en Estados Unidos. Por otro lado, bueno, hablando de motosierra, sería en un nivel casi extremo. El gobierno nacional tiene un proyecto para implementar el shutdown, en su versión argenta. Por supuesto que, esto tiene algunas particularidades. Es un mecanismo de la Administración Nacional, implicaría la suspensión de algunas funciones del Estado si el Congreso no aprueba el presupuesto. En Estados Unidos, si el Parlamento no aprueba el presupuesto,
lo que decíamos, varias agencias públicas dejan de funcionar. Esto afecta a áreas como defensa, educación, salud, transporte y provoca la suspensión de empleos, lo que decía Martín. En Argentina, en cambio, el gobierno está autorizado a prorrogar hasta ahora el presupuesto en caso de que el Congreso no apruebe el del año siguiente y el jefe de gabinete puede ampliar y modificar partidas durante el año. Bueno, una de las que se nos puede venir en breve, así que atentos a la maniobra. Además, decíamos, el gobierno, entre otras cuestiones, tiene en su agenda política, en lo inmediato, diría, la intención de modificar el tema de las PASO. Brevemente, en medio de las corridas, después lo estaremos ampliando. ¿Cuál es la idea? Y en el fondo embarullarle un poco el terreno, hablando de tabicar y levantar muros, embarrarle un poquito el panorama al PJ, que de por sí, ya, sin que el gobierno se meta, tiene un despelote de proporciones bíblicas adentro, ¿no? Una interna para alquilar balcones. Bueno, por si eso fuera poco, el gobierno dice, ¿estás complicado? Yo te voy a ayudar a estar un poquito más complicado. Las PASO en el fondo lo que buscan de alguna manera es eso, pero hay que estar atentos porque no es que el gobierno puertas adentro tampoco estemos todos unidos y encolumnados y seamos todo un puño, no, ni mucho menos. El gobierno puertas adentro tiene una interna feroz también. Y una incógnita que en lo personal tengo es qué va a hacer con su vida Patricia Bullrich, por ejemplo. ¿Qué va a hacer con su vida Patricia Bullrich? Es un tema a seguir. Bueno, cuestión que el gobierno tiene allí entre manos el proyecto para modificar la cuestión de las PASO. Apareció el presidente en las últimas horas y volvió a defender la apertura comercial, la llegada de productos extranjeros al país. Ustedes saben que esto está teniendo un impacto tremendo desde hace un montón de tiempo en distintos rubros de la actividad productiva nacional. Por decir algo, uno de los sectores donde más golpea esto es en el rubro textil, pero no solamente ahí. Y en las últimas horas lo defendió con uñas y dientes, argumentando lo siguiente. No sé si tenemos el audio por ahí para compartir. Cuando usted entra en un supermercado en Suiza, todo es importado. Si yo me guío por esa estupidez de que si esa política es o no, digamos, argenta, bueno, si los suizos hicieran eso, se morirían de hambre o estarían en un estado de obesidad flagrante, porque solamente comerían chocolate. Bueno, nosotros en Argentina solamente comeríamos dulce de leche, tendríamos unos problemas de sobrepeso tremendo, porque sería lo único que comeríamos y andaríamos con viromes en colectivo, nada más. O sea, sí, no tenemos mucha más cosa. Bien. Está bien, clarísimo. Entonces, es un nivel de cortitud, no sé, de precariedad intelectual grosero. Bueno, esas son las cosas que pasan también, digamos, con los nacionalistas fanáticos, ¿no? Digamos, de pacotilla. Cuando usted entra... Bueno, hablando de fanatismo, ¿no? Hablando de fundamentalismos, ahí estaba la palabra del presidente dando cuenta de su postura un poquito extrema respecto de la apertura comercial. Siempre me planteo esto yo, cuando escucho estas cosas de boca del presidente, el que es tan seguidor de lo que ocurre en Estados Unidos y puntualmente de lo que hace Trump, creo que no debe haber gobierno en el mundo, especialmente ahora el de Trump, que defienda con tanto ahínco, con tanta enjundia, proteccionismo, los intereses por supuesto, de la actividad productiva nacional. Creo que es una cuestión esa que ha dejado en claro Trump en su primera gestión, ahora otro tanto. Bueno, a Milei no se le ocurre mirar eso, cómo defiende la administración política norteamericana los intereses de los productores, las pymes, la industria norteamericana, porque anda a meterte en algún rubro, si no, yo produzco, no sé, qué sé yo, hago micrófono y quiero meterme en el mercado norteamericano. Anda a meterte. Bueno, palabras del presidente de las últimas horas sobre esta cuestión, siempre discutible. Hablando del presidente, estuvo en Tucumán, se comparó con los patriotas de 1816 y pidió una renovación de votos con los gobernadores. Un poco lo que decíamos, la idea fue mostrarse fuerte y con apoyo, con respaldo político, fundamentalmente de parte de los gobernadores. Después, cuando tengamos un ratito, porque ahora nos apura un poquito el reloj, vamos a estar hablando de algún colorcito que tuvo en la cara en particular el presidente. ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿No? Bueno, vieron que hay veces que se maquilla como muy blanco. ¿Sí lo han visto?
Estuvo, creo que en Davos fue hace un tiempazo, pero también en un acto en Estados Unidos, casi como el maquillaje japonés, tiene un nombre específico que ahora no me acuerdo. Medina me mira como queriendo decir alguna vez te has maquillado tipo japonés. No sé, no lo recuerdo. Bueno, la cuestión es que hay algún dato con eso también que vamos a compartir, porque todo tiene que ver con todo, decía alguien alguna vez, y vamos a estar compartiendo esa cuestión también. Hablando de la información del ámbito local, se vienen las elecciones de la cooperativa, lo decía Martín, 4 listas en un ratito, en minutos vamos a estar hablando con uno de los protagonistas, como para saber por dónde viene la propuesta que tienen, ellos en particular, y también conocer si han tenido algún inconveniente, como sabemos ha tenido alguna lista en las últimas horas, para terminar de aunar todos los requisitos que se pide desde el Tribunal Electoral Municipal. Nos vamos a ir ahora a una pausa, cuando transcurren 35 minutos de la hora 9 en todo el país. A la vuelta tenemos las efemérides y lo tenemos seguramente a Martín Majersic, así que no se vayan. Y estamos de regreso aquí en Día Perfecto por DSR Studio. Estábamos escuchando Maniac de Mike Simbelo de la película Flashdance, de la banda de sonido original de la película Flashdance, de aquellos buenos años. ¿Te acordás vos de esa época? Por supuesto. Yo soy muy joven. ¿Sí? A mí no me saca. No me acuerdo. Rambo, Rocky, Flashdance, y ahí hasta llegó lo... Claro, Rambo, Rocky, sí, por supuesto. De aquella época, ¿no? Bueno, vamos a meternos en otro capítulo, otro momento del programa, pero antes vamos a recordar cómo está la mañana, Cintia. 3 grados en la ciudad de Trelew, nublado, cielo cubierto, y se espera una máxima de 10. Mucha humedad hoy. Mucha humedad. Bueno, mientras, amigo, usted va calentando el agua del mate, le va poniendo la mermelada a la galletita, va preparando el tecito, nosotros aquí le aportamos más información, en este caso de la mano de Martín Majersic, que está en línea. Martín, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Ricardo, buen día a Martín y a Cintia, que los escucho ahí. Sí, la música esa que ustedes hablan, yo también, como Cintia, soy un centennial, no conozco nada, pero bueno, ahora voy a googlear bien. Muy bien. Déjate. Millennials, bueno. Martín, ¿por dónde ha pasado lo importante para vos en la semana? ¿Dónde has puesto el foco, la mirada, la atención? Yo el foco lo he puesto en la empresa Metal4. La empresa Metal4, que venía con problemas económicos, con atrasos de quincenas salariales, el día 7 de julio aprovechó que los empleados, ni siquiera lo habían pedido los empleados, lo quiero aclarar, ¿no? Le dijeron, muchachos, vayan a ver el partido tranquilo, que no pasa nada, estamos laburando poco, así que tranqui. Y en ese proceso de ir a ver el partido, despidieron a 35 trabajadores. Me parece que es de lo más miserable que puede hacer el empresariado argentino, ¿no? La burguesía nacional que tantas veces se ha hablado y que a veces lo hemos tratado también en el programa. Ustedes saben que uno está ideológicamente en las antípodas de lo que puede ser Javier Milei, pero cuando lo trata a Don Chatarrín, a Paolo Roca, bueno, a veces el empresariado argentino se gana también estas cosas, y este tipo de cuestiones para mí fueron el acto miserable de la semana. Después, bueno, ustedes venían hablando un poco del maquillaje, del modelo geisha, del presidente de la Nación con respecto al Te Deum, pero no sé si mencionaron o desarrollaron por ahí las frases más emblemáticas que ha arrojado Monseñor García Cuerva, ¿no? No sé, como cuando dice la parábola del buen samaritano, es un ícono capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que debemos tomar para reconstruir esta patria que amamos y que nos duele a la vez. Le está diciendo de frente al presidente de la República que la patria está cada vez más destruida. Me parece que son frases u otras que uno le escuchó, ¿no? Dice, algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos para adelante.
Bueno, y eso es algo que también quería resaltar porque se ha desarrollado a lo largo de la semana cierto operativo reeleccionario del presidente, que hay que reconocerlo también, sigue manteniendo, a pesar de todos los números negativos, a pesar de un montón de cuestiones, sigue manteniendo una base importante del electorado, del potencial electorado para 2027. Falta un montón. Hablar ahora, a un año y algo antes, por ahí a veces es perjudicial, ¿no? Y tomo como ejemplo, para llevarlo a la praxis, el tema de Larreta. Larreta en el 2022, Era todos los presidente. analistas políticos, periodistas, era el nuevo presidente de la República después de Alberto, era Larreta. Porque ya se veía, después de la foto que le sacan a Alberto Fernández, que el mismo grupo mediático y Círculo Rojo que opera el verdadero poder en las sombras de nuestro país, le dijo: no, hasta acá llegaste. Acá el Círculo Rojo hoy está con ciertas dudas, porque dice: ¿qué hacemos con este? Nos gusta todo lo que nos está dando, pues realmente hay un sector en Argentina, 3, 4 segmentos de la política económica argentina son realmente los que manejan, ¿no? El agro hoy, las energéticas, las petroleras, son los sectores que están ganando, las extractivas, ¿no? La minería, son los sectores que en la Argentina de hoy económicamente están ganando, pero son las que menos aportan al desarrollo social, es decir, son las que menos empleo en blanco generan, porque los puestos de trabajo son menores, son a corto plazo, así que la demanda, cuando uno mira los números, la desocupación cada vez va más en aumento, el endeudamiento de las familias cada vez es mayor, el aguinaldo pasó sin pena ni gloria, porque la mayoría lo usó para ponerse más o menos al día, y encima hay un sector cada vez más grande que no recibe aguinaldo y que el Fondo Monetario está presionando con el tema de la reforma laboral, para que ya está, digamos, pero digamos blanquearla un poco más y agrandar el segmento de los monotributistas. Es decir, que estos que encima que tienen poco y son empleados semi-informales, que por lo menos se blanqueen un poco con el monotributo y recaudar un poco más. Pero bueno, el panorama es muy complejo. Martín. Sumado a... Sí. Sobre lo que estás diciendo, yo tenía 2 consultas para hacerte. Una, Sí. en cuanto al cierre de pymes, viste que el presidente en las últimas horas volvió a defender la apertura comercial indiscriminada, hizo alusión a que, bueno, se comparó con Suiza, esta cuestión de que la virome, el colectivo, el dulce de leche, desconociendo intencionalmente que hasta hace no tanto tiempo atrás Argentina no sé, se dedicaba a la fabricación de reactores nucleares, vendiéndolos en el exterior, la industria satelital. Bueno, Argentina desde hace un montón de tiempo produce no solo dulce de leche, ni virome, ni colectivos. Esto está realmente claro, al menos para la mayoría, me da la impresión. No sé si para el presidente también. Pero más allá de esto, hay un cierre de pymes que son las que mueven un poco el mercado del trabajo en el plano interno. Un cierre de pymes que es tremendo. No sé si el dato se ha modificado en los últimos 24.000 pymes. 24.000, a eso iba, entre 24.000 y 25.000 te iba a decir yo. Eso en realidad, sí. Sí, no, lo que te quería aportar a eso, antes de continuar con la pregunta, es que estadísticamente está demostrado, cuando uno mira los números, el 75% del empleo formal en la Argentina te lo dan las pymes. 75%. Claro. Por eso lo que hacía alusión antes es que justamente vos le vas a dar a las empresas extractivistas o al sector agropecuario que no te moviliza el trabajo formal. Tal cual. Aumentás la precarización laboral. Y con respecto a lo que vos estabas
apuntando del tema de las pymes, el grupo del centro, digamos, de los diputados que no pertenecen a Unión por la Patria ni a la izquierda, por ejemplo, donde está Nicolás Massot, esta semana presentó para activar en diputados un proyecto de rescate a las pymes. La propuesta es interesante, seguramente va a tener acompañamiento de Unión por la Patria y estimo que también de la izquierda, pero apunta justamente a esto, a facilitar el acceso al crédito, a generar empleo formal, porque todas las políticas de desregulación que lleva el gobierno de Milei le dan de lleno a la industria, ¿no? Cuando a veces se dice que este modelo es exactamente igual al de la dictadura y al de el menemismo, es totalmente cierto, ¿no? Porque yo nunca me puedo olvidar de la propaganda en la dictadura militar de las sillas, que era una propaganda muy famosa, donde una propaganda de campaña, digamos, de lavar la imagen de la dictadura, ponían a una persona que iba a sentarse en una silla y se caía porque la silla se rompía con el peso propio de la persona, y decía, esto es industria nacional, y después se sentaba en otra silla que era buena, decía, esto es industria importada, evidentemente lo importado es mejor. Bueno, eso que trabaja el subconsciente del individuo y hace que uno diga, no, lo importado siempre es mejor, no es tan así, porque acá la capacidad argentina, como vos bien lo dijiste recién, desarrollamos reactores nucleares, desarrollamos hasta misiles, desarrollamos un misil, el Cóndor, que no tiene nada que ver con el plan Cóndor, pero es un misil que se termina de desmontar a finales de del gobierno de Alfonsín, a pedido también del Fondo Monetario Internacional y de todo lo que tiene que ver, algo que hemos hablado por ahí en estos programas anteriores, sobre todo con Cintia, lo que tiene que ver con la soberanía. No digo que producir armas sea soberanía, sino que digo esto, producir un reactor nuclear, producir isótopos, como entrevistamos el sábado pasado a un integrante de la Comisión Nacional de Energía Atómica, eso es soberanía. Eso es soberanía, eso es capacidad, eso es tecnología. Solo 8 países en el mundo pueden construir reactores nucleares como los que construye la Argentina. Bueno, evidentemente no quieren que estemos en ese selecto grupo de 8. Seguro. La otra pregunta que te quería formular, cortita, porque tenemos un entrevistado ahí que ya lo tenemos, tiene que ver con la burguesía nacional. Vos hacías referencia a eso. Hay una mirada rara, por decir algo, respecto de la relación que tiene Milei con los referentes más salientes de esa burguesía nacional, y tanto es así que en los últimos meses algunos han empezado a mirar con más cariño, o con renovado cariño, podríamos decir, a la propia Patricia Bullrich. Esto también tiene que ver con remozar la propuesta del PRO, desempolvar algunas carpetas, propuestas, proyectos, meterlo a la cancha, de vuelta a jugar al PRO políticamente. ¿Vos cómo ves esa situación? Digo, ¿puede llegar a generar alguna diferencia que obstaculice un poco el proyecto político de Milei? No, creo que es el plan B. Este círculo rojo tiene, dicen que sobre todo la hicieron precalentar a Patricia cuando todo el caso Adorni y el sostenimiento que hizo el presidente de la figura de Adorni le venía restando en las encuestas, en la imagen. Es decir, la imagen de Milei ha sido notablemente perjudicada por lo de Adorni, y yo creo que de alguna manera vieron, así como planteamos hace un ratito en la foto de la Quinta de Olivos de Alberto en plena pandemia, bueno, Adorni es la misma foto para el gobierno de Milei. Entonces dijeron, pero nosotros necesitamos gente como esta, con estos o sin estos principios y valores,
¿Y quién tenemos? Bueno, la que tenemos en el banco de suplentes es a Patricia. Y con respecto puntualmente a la burguesía nacional, una de las cosas que vieron son los nuevos actores que pueden ir a esa burguesía nacional, peleado con los, ya peleado con Roca, que fue uno de sus sponsors, ¿no? Sí. Los Erneuquian más o menos, porque fíjense que le sigue dando concesiones al grupo Erneuquian, y el otro es los amigos de Santi Caputo, que es el grupo Neus, que de vender gaseosas pasan a ganar la licitación por la hidrovía. No es que la gana la licitación Neus, sino que es el operador argentino, la gana una empresa de Bélgica que ya la tenía, que previo a concederse por el gobierno nacional la hidrovía, tuvo que ir a la embajada de Estados Unidos a besar el anillo del virrey, del señor Lamelas, del virrey, y decirle: quédese tranquilo, señor virrey, que no tenemos ninguna vinculación política, económica, estrategia ni ideológica con China. Claro. Bueno, entonces sí, ahí después patéticamente nuestro gobierno le dio la concesión a este grupo, ¿no? Yo creo que lo que está pasando el Mundial, como muchas veces ha pasado en el 78 con la dictadura, hoy también lo mismo, está escondiendo y tapando algunas cuestiones, como otra de las cuestiones que va a salir la semana que viene es la ley de tierras, donde se va a dar una amplitud mayor a los extranjeros para la posesión de territorio nacional, incluso en zonas limítrofes de frontera. Para mí, lo que va a haber que reconstruir esta Argentina algún día cuando se vuelva va a ser enorme, enorme. Bueno, habrá que buscar en ese momento también, quiero creer, de mayor lucidez institucional y de mayor transparencia institucional. Habrá que buscar también los mecanismos jurídicos necesarios para que quien ha hecho las cosas mal asuma la responsabilidad del caso, porque dentro de todo esto que estamos contando, me parece que hay un montón de cuestiones que no alcanzamos ni a olfatear ni a ver, pero que son como el sustrato de todo lo que mueve lo demás, ¿no? Martín, te agradecemos por el contacto. ¿Un pálpito para hoy? No, yo no me gusta no me gusta dar es más, si quieren no, prefiero no decir nada. Prefiero guardarme el pálpito. Me gusta ser precavido. Mi hija menor dice que no hay que decir nada. A dónde vamos a llegar, que no, silencio y más paso a paso. No es de mi equipo nada, pero hay que seguir los consejos de Mostaza. De la Mostaza. Merlo. Martín, abrazo gigante, estamos en contacto. Abrazo a vos, Ricardo, y a todos los compañeros ahí en la mesa. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Bueno, 3 minutitos nos separan de las 10 de la mañana en la República Argentina. Nos vamos a ir a la pausa. A la vuelta seguramente tendremos a un invitado vía telefónica para abordar la cuestión de la cooperativa, pero antes me gustaría que repasemos qué hechos ocurrieron importantes, que marcaron camino mucho tiempo atrás, un día como hoy. Sí, un día como efemérides. Un día como hoy, por ejemplo, se celebra el Día Mundial de la Población. Esto es algo que impulsó la ONU, porque en el 1987 se registraron 5.000 millones de habitantes. Es como para generar conciencia sobre el crecimiento demográfico. Día Mundial de la Población. También es el Día del Baterista Argentino. Esto es en honor a Oscar Moro, integrante de bandas como Serú Girán, Los Gatos, Color Humano, La Máquina de Hacer Pájaros. En honor a él se recuerda y también obviamente se hace hincapié sobre la formación y sobre la disciplina del baterista argentino. ¿Tocan algún instrumento? El timbre. No, paso. No salimos beneficiados por ese lado. Bien. También es el Día del Bandoneón, en homenaje al nacimiento de Aníbal Pichuco Troilo. Ahí lo tienen, ¿no? Por supuesto, Tanguero. ¿cómo que no? Bien.
En honor a él, hoy se celebra el Día del Bandoneón y también es el Día del Meteorólogo, en conmemoración a la creación del Centro Argentino de Meteorología el 11 de julio de 1969. Bueno, saludo a los que vayan quedando, porque si hay área que ha desguazado a nivel del Estado también el actual gobierno, ha sido justamente eso. Así que feliz día, o recordamos y saludamos a los bateristas argentinos, a los que tocan el bandoneón y a los meteorólogos. Bueno, ahí estamos, completísimo. Un minuto nos separa de las 10 de la mañana, quédese, no se vaya, en un ratito estamos con el tema cooperativo. Continuamos en Día Perfecto aquí por DSR Studio. Te queremos recordar que nos podés escribir, nos podés contar cómo va tu mañana de sábado. ¿Qué vas a hacer en estas vacaciones? ¿Qué haces con tus niños en estos días de descanso? Y te esperamos por DSR Studio. Nos puedes seguir en todas nuestras redes como @DSR_estudio y en vivo por dsrestudio.net. Estuvimos escuchando Beds Are Burning de Midnight Oil, Life is Life de Opus y Persiana Americana de Soda Stereo. Muy bien, momentazo tremendo en lo musical, 13 minutos de la hora 10 en la República Argentina. Estamos en Día Perfecto, por supuesto, amigo, amiga. Y ahora nos metemos en otro momento, otro capítulo del programa que tiene que ver con la información, que nos va a llevar un poco a reflexionar respecto de qué está pasando, qué está ocurriendo hoy con la educación sexual integral en las escuelas. ¿Está pasando algo? ¿No está pasando nada? ¿Se ha desconfigurado el esquema, el proyecto de trabajo? Vamos a conversar un ratito sobre este tema con la doctora Estela Manzano, que está en línea, referente del área de salud de muchísimo tiempo, para que nos dé su opinión, su mirada, su perspectiva respecto de esta cuestión. Doctora Manzano, buen día. De Día Perfecto, Ricardo Aranea le habla. ¿Cómo le va? Hola, buen día, Ricardo. Muy bien. Gracias por atendernos. Doctora, bueno, ¿cómo ve, cómo analiza puntualmente este tema de la educación sexual integral en este momento? En su momento tuvo hace unos años, por supuesto, una difusión muy importante, un trabajo que se llevaba adelante en las escuelas. ¿Cómo lo ve hoy al tema? Chubut, por suerte, mantiene el tema bien. En nuestra provincia se sigue dando educación sexual integral, pero en el resto del país hubo una marcha atrás muy importante con la idea de incluso de cortar estos programas, igual que se han desfinanciado muchos programas importantes. Por ejemplo, el programa ENIA, que es para la prevención del embarazo adolescente, se suspendió totalmente. También Nación desde hace 2 años ya no provee más anticonceptivos, preservativos, ni todos los folletos que proveía gratuitamente a las provincias. Acá en Chubut se sigue sosteniendo, no en la misma medida de antes, han mermado muchísimo las posibilidades. El programa ENIA, por ejemplo, compraba implantes que son anticonceptivos que duran como 4 años, ideales para adolescentes. Eso está faltando en la provincia, están faltando insumos. Y el programa de educación sexual integral se mantiene básicamente porque hay un grupo de docentes que en red mantienen este programa vigente. Uh-huh. Doctora, ¿cuál es el impacto que tiene esta situación que usted está describiendo? En lo personal, como docente que soy, y bueno, estoy acompañado de justamente 2 docentes también, una de las cuestiones que uno suele escuchar por ahí cuando conversa con gente de centros periféricos y demás, es una preocupación que tiene que ver con el aumento de enfermedades de transmisión sexual que hasta hace algún tiempo estaban controladas o tenían otro número, otro porcentaje, otro peso, digamos. Sí, a ver,
dar educación sexual en las escuelas, como plantea la ley, desde el nivel inicial hasta el terciario, es fundamental, porque sin información, niños, niñas, adolescentes, muchas veces no pueden cuidarse bien, cuidar su propia salud. Por ejemplo, en la etapa de la niñez, es re importante porque vez tras vez que damos charlas en las escuelas o que los docentes hablan, nos cuentan, muchos docentes, muchos alumnos y alumnas se animan a contar que en su familia están sufriendo abuso sexual infantil o que lo están sufriendo por conocidos, porque en general este abuso se da en el entorno. En la adolescencia importa muchísimo encararlo, siempre se lo ha encarado como un derecho. Hablamos del derecho a gozar del nivel más alto de nuestra vida sexual en placer, libres de coerción, de violencia, de temor a las enfermedades de transmisión sexual, como nombrabas, o de temor a un embarazo no deseado. Entonces siempre se abordan todos estos ejes, desde el autocuidado y del cuidado al otro y a la otra, y desde la no discriminación también, tanto por orientación sexual como por identidad de género. Vemos a veces que grupos conservadores intentan como criminalizar esto, hacer creer que, no sé, en las escuelas les vamos a decir a los chicos que salgan todos a tener sexo sin cuidado, o que se hagan gays o lesbianas o trans, qué sé yo, cuando no es en absoluto de lo que se habla. Y claro que se nota cuando decae la educación sexual, cómo se complica todo. Doctora, y en el plano nacional, por ejemplo, bueno, hace un ratazo que en lo personal no tengo la oportunidad de ver alguna campaña de prevención, digo, en lo audiovisual, por ejemplo, no hay campañas de prevención, no se pone el foco en esa cuestión. ¿Esto también impacta, le parece? Impacta muchísimo. A ver, todo esto, todos estos programas se acabaron prácticamente hace 2 años. El programa de salud sexual y procreación responsable, que está hecho por ley desde el año 2003, sigue existiendo, pero absolutamente desfinanciado. Claro que no hay campañas, y voy a ser irónica, pero no hay más Ministerio de Salud. Vieron que es una secretaría. Esta secretaría depende del Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, la ministra Petovelo, si uno piensa quién es ella dice, ella misma se refiere a sí misma como una experta en Reiki y en duelos. Entonces, si nuestra ministra ejerce una pseudociencia, ¿qué puede pedir una que respete, que la educación sexual integral siempre se basó en derechos y en información científica basada en la evidencia? Pero todos estos derechos están hackeados últimamente. Realmente precisamos que haya un Estado presente, sobre todo en lo que es prevención de enfermedades, prevención del daño, y esto tiene que estar coordinado a nivel nación, pero no, ya no lo está, no. Doctora, buenos días, Cintia le saluda. Hola Cintia, buen día. Hablaba recién una palabra súper importante, uno de los ejes de la ESI, que es el ejercicio de nuestros derechos, hoy vulnerados en muchos aspectos en los chicos. Usted ve constantemente adolescentes, ¿verdad? Sí, yo ahora estoy jubilada, pero me siguen invitando mucho en las escuelas los docentes. Por eso veo el trabajo hermoso que hacen en Chubut,
que van hablando, que van instruyendo en ESI, y muchas veces me llaman en algún momento del año para hablar la parte de anticoncepción, de temas médicos y demás. Y bueno, y veo por eso y escucho a adolescentes de cómo se les está volviendo cuesta arriba todo. O sea, hay un retroceso. Sí que lo hay. ¿Cómo ve ese estado de vulnerabilidad? Es integral, ¿verdad? Sí, y más entre adolescentes que no tienen independencia económica. Si un adolescente, está bien que ustedes los docentes hagan su trabajo perfectamente bien, que asesoren en derechos, que les cuenten cómo cuidarse, pero si no tienen los medios, ahí se corta todo. Anteriormente le decíamos, mira, el centro de salud más cercano acá está, o tenés el de adolescencia, vayan que van a tener preservativos gratuitos, la anticoncepción de emergencia pueden pedirla sin receta, va a estar a todas horas disponible. Sepan que si quieren hacerse un testeo para HIV o para sífilis, también hasta sin orden médica se lo van a hacer en enfermería, en tales lugares, y va a estar el tratamiento. Ahora, cuando todo lo económico se cae, cuando muchas veces van y no encuentran disponible la inyección, o no hay preservativos, o no pueden acceder a un implante o a un DIU, obvio que esos derechos son cercenados. Y la importancia de la ESI, bueno, es esa frase que siempre decimos, que tener derechos es tan importante como saber que los tenemos, porque es el asesoramiento para poder ejercerlos. Pero también la ESI es una pata más. Si se les da ESI y a su vez van a un centro de salud y no van a tener acceso a nada, todo esto queda cercenado. Nosotros que estamos en las aulas vemos hoy chicos que en su mayoría decide en su adolescencia, no voy a tener hijos, no me voy a casar, no nada, ¿no? Sí. Y bueno, y los datos dicen que bajó la natalidad. ¿Qué mirada tiene sobre esto? Creo que la misma que ustedes, que esto es multicausal. Hemos bajado de unos 700, 800 mil partos a 500 mil. Y hay toda una campaña también del AGE, de nuestro propio presidente, de culpar de esto al feminismo. Y lo que yo digo es que es curioso, porque justo este presidente es un varón soltero en sus 50 años que no tiene hijos, la AGE igual, y muchísimos de estos conservadores. Entonces no es culpa del feminismo, es culpa de que nuestros adolescentes, nuestros y nuestras jóvenes, no están viendo un futuro, no están viendo posibilidad de encontrar trabajo, de que aunque estudien no saben qué va a pasar. Entonces, claro que hay una caída, y es en todo el mundo, vivimos en un mundo en guerras constantes, con unos dramas ambientales, que claro que se reduce el deseo de tener hijos. Y en cuanto a los embarazos, o en cuanto en realidad a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cómo son los números en Chubut? En Chubut se sigue ejerciendo el derecho, más que nada por unos pocos profesionales que sin ninguna obligación legal lo hacen, ¿sí? Porque, recordemos que la ley de ILE permite la objeción de conciencia. Entonces, la mayoría de los profesionales deciden no atender a mujeres, a adolescentes, a niñas, y nadie los obliga. Afortunadamente tenemos muchos profesionales conscientes, que no son mayoría, son una franca minoría, pero se sigue ejerciendo este derecho, y los beneficios que todavía se ven en la disminución de la mortalidad materna han tenido que ver esto.
A ver, hablo un poquito de estadísticas, yo sé que son aburridas, pero para contarles porque esto tampoco se habla públicamente. En Argentina no podíamos bajar la mortalidad materna. A lo largo de 30, 40 años seguían muriendo más o menos unas 300 mujeres por año como consecuencia de los embarazos. El 70% de ellas moría como consecuencia de los partos. Y yo sé que parece poco, 300 mujeres en 47 millones de habitantes, pero si miramos la tasa proporcional de muerte, la mortalidad por causa del embarazo era la tercera o cuarta causa de muerte entre mujeres de entre 15 y 24 años. Y lo sigue siendo la cuarta causa de muerte. Si uno a la IA le pregunta, según la tasa proporcional de muertes, ¿qué lugar ocupa la mortalidad materna en Argentina entre mujeres en esta edad? La IA les va a contar tercera o cuarta causa de muerte. Era muy importante bajarla, no logramos bajarla. Hubo un pequeño descenso primero a partir del año 2010, 2013, en que fue una política de Estado que garantizáramos los abortos permitidos por ley en esos años. Igual había mucho temor. Ahora, a partir del año 2020, ya no mueren 300 mujeres por año, morían 150, 160. Redujimos esa tasa a la mitad. Ahora, a partir del año 2024, hubo un aumento nuevamente como del 30%. Igual seguimos por debajo de las 200 muertes por año. No me acuerdo si son 168. Ay, perdón porque me olvido. Miro las estadísticas todo el tiempo, porque para mí es importante. También se ha criminalizado tanto el tema del aborto, como que los morales no hacen abortos y los inmorales somos los que respetamos el derecho de las niñas, adolescentes y de las mujeres de no arriesgar su vida en un parto si es que no quieren. Y a ver, ningún varón está obligado a arriesgar su vida para salvar la de la otra persona. Esto es discriminación por género, sí obligar a mujeres y niñas. Y desde que nos permitieron tomar en nuestras manos esta decisión de cuándo ser madres, cuándo no, vemos que la mortalidad materna bajó muchísimo. Y no es solo porque bajó la natalidad en general, ¿te das cuenta? Porque ese es un fenómeno que viene ocurriendo hace años. Es porque también las mujeres pudieron acceder a la interrupción de un embarazo cuando ellas creen que es lo mejor para sí mismas. Soy una médica grande que si me puse también me sumé a militar esta causa, es porque estaba cansada de ver morir mujeres inútilmente, mujeres diabéticas a las que le obligaban a continuar el embarazo, mujeres hipertensas, mujeres con cardiopatía. Todo tipo de mujeres era obligada a continuar el embarazo, aunque había una ley que permitía que por peligro para la salud o la vida o por violación pudiéramos acceder. En la práctica no se veía. Entonces, vivimos con mucha pena esta avanzada antiderechos, esta avanzada conservadora, donde sobre todo las mujeres y las personas las disidencias sexuales son fundamentalmente atacadas sin motivo, porque cuando nacen menos chicos, esto es un tema tanto de las mujeres como de los varones. Sí, yo también escucho un montón de adolescentes varones que quieren hacerse una vasectomía. Y claro que da penita. De hecho, la ley impide que en la adolescencia se tomen estas decisiones porque no están maduros, pero el eje lo tendríamos que poner en otra cosa, en garantizarles salud, educación, empleo, vivienda, en estados que tomen más cartas en el asunto y no en estados que cada vez nos tengan más a la intemperie. Muy bien. Doctora Manzano, le agradecemos mucho por el contacto en la mañana de sábado para conversar de estos temas. Nos parece que
son de enorme trascendencia como para, digamos, que queden recluidos u olvidados, y es necesario siempre hablar, plantearlos, ponerlos sobre la mesa, debatir, discutir, intercambiar. Así que le agradecemos mucho por la gentileza del contacto. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un tema un poco denso para un sábado a la mañana, pero puedo aportar algo, como hablo yo con los adolescentes para que se rían, por ejemplo, y se animen a hablar. Cuando hablamos de métodos, les propongo que me digan para qué 3 cosas sirve un preservativo. Y todos en el acto me dicen para prevenir un embarazo y para prevenir infecciones. Yo les pregunto, ¿y la tercera? ¿Y la tercera? Y ahí les digo, es para saber con quién están por tener sexo. Porque si a la hora de los bifes esta persona te dice, dudás de mí que soy tan sano, o con preservativo no siento nada, o ella les dice, soy alérgica al látex, chicos, junten su ropa y salgan corriendo, porque esa persona no se cuida a sí misma ni a los otros. Este es el mensaje de la ESI. Muchas gracias por invitarme. Doctora, Gracias, doctora. Bueno, hora 10:33 minutos en la República Argentina. La doctora Estela Manzano, linda charla, más allá de la humorada que ella misma planteaba respecto de que es un tema espinoso para una mañana de sábado. Nos parece que más allá del día de la semana siempre es importante plantear estos temas. Son cuestiones que tienen que ver con lo cultural y con la salud de la gente, de los chicos sobre todo. Así que lindo momento. Y hoy en el Día Mundial de la Población está bueno reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre el crecimiento demográfico. También me gustaría recordar que en medio de cualquier situación de embarazo inesperado hay una línea gratuita a la que vos te podés comunicar, que es el 0800-333-1148, 0800-333-1148, y es para eso, justamente para que si vos te encontrás en esta situación y te sentís solo, te sentís sola, podés encontrar ahí ayuda. Orientación, perfecto. Nos vamos a ir a la pausa, ya ingresando en el tramo final del programa, pero lo hacemos también repasando las vías de contacto. ¿Dónde nos pueden ubicar? ¿Cómo se pueden contactar con el programa, Cintia? Nos podés encontrar por DSR Estudio, nos podés seguir en @DSR_estudio y en vivo por dsrestudio.net. Contáctanos, contanos qué vas a hacer en estos días, cómo vas a transitar este descanso. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a hacer algo? ¿Se van de viaje? Yo no sé, probablemente por un compromiso deportivo de mi niño, pero estamos ahí viendo, analizando. Bien. A Laguna Chiquichano. Los mates, unos buenos Sí, mates. planazo. Y otra cosa. Bueno, nos vamos a la pausa, ya estamos, no prometemos nada, pero es muy posible que ahora sí, a la vuelta con el tema cooperativo. Y estamos de regreso aquí en Día Perfecto por DSR Estudio. Te contamos que probablemente va a llover. 4 grados a esta hora en la ciudad de Trelew. Estuvimos escuchando Can't Stop Loving You de Van Halen, Money for Nothing, Dire Straits y The White Boys, Duran Duran. Qué momento musical, qué momento musical de aquellos buenos viejos tiempos. Vos que estás del otro lado, ¿dónde escuchabas Duran Duran? ¿En el parlante? ¿En dónde? Medina, subido arriba del parlante, ¿en dónde? ¿En la Recoba? Sí, en la Recoba, en Estrés también. En Estrés. De la época. Qué buena época. Sí, Casablanca. Capañuma. Capañuma también, sí. Bueno, ¿sí? No era mucho de Capañuma, pero... ¿No era mucho de Capañuma? No. Bueno. Sí, hemos recorrido en algún momento todos esos lugares, en aquellos buenos viejos tiempos. Información de la cooperativa. Teníamos, vamos a comentar, tenemos una entrevista pautada. Son momentos de mucha difusión de las propuestas de cada uno de los candidatos a presidir la cooperativa. Y la persona que teníamos comprometida, no vamos a dar el nombre por respeto, justo se le adelantó una entrevista con un medio de la ciudad de Puerto Madryn y está ahí, no llegamos ni a patada ni ya llegamos. Bueno, recordemos, 3 listas, la lista 10 celeste y blanca, la lista 1 verde, la lista número 3 amarilla y la lista número 2 azul. Las 4 están por el momento aspirando a formar parte del tramo final, esto es, a formar parte del proceso electoral
en la cooperativa eléctrica de Trelew. ¿Por qué digo están aspirando? Porque en realidad todavía no está definido el tema. No está definido. Y sabemos de buena fuente que ayer, por ejemplo, a última hora, una de las listas tenía serios inconvenientes con el tema de los avales y que hoy a primera hora estaban procurando resolver esa cuestión medio a contrarreloj, a contratiempo, de modo tal que puede haber novedades en las próximas horas. Por ahora, 4, por eso decíamos, por ahora 4. Nos empezamos a meter en el tramo final del programa con repaso de títulos destacados en los medios del ámbito nacional. Puede ser perfil para dentro de un minuto 30, y medio. Y puede ser, no sé, página 12, ¿lo tenés por ahí? Mientras tanto, por ejemplo, ¿qué dice Clarín hoy? ¿Qué plantea Clarín desde sus títulos? El gobierno aún no consigue los votos para la reforma electoral. Lo apoyan algunos gobernadores peronistas y la rechazan el PRO y la Unión Cívica Radical. ¿Qué tul? Hablando de internas que comentábamos hace un ratito, hay que ver qué pasa con eso. Otro título que destaca Clarín sobre este tema y que refuerza esta cuestión que planteamos de las internas, tanto en el peronismo como en el oficialismo: Patricia Bullrich no quiere las colectoras en las provincias que proponen los Milei. ¿Y ahí cómo estamos? Y es otro debate el tema de las colectoras. Colectoras sí, colectoras no. Hoy están prohibidas, pero puede entrar dentro de la reforma también un punto que habla de las colectoras. Que impulsa el binomio Milei, los hermanos Milei, pero que igual las colectoras, si la plantean, es absolutamente favorable a la oposición. Bueno, en la lectura de los hermanos Milei no, bueno. Por eso la están proponiendo. Dejalo que hagan. Otro de los temas destacados: la economía quiere créditos hipotecarios con una tasa menor al 32%. Esta semana se reunieron varios bancos para avanzar con el plan del gobierno de usar fondos del ANSES para que las entidades financieras armen líneas de crédito para vivienda. Otro de los temas: 12 muertos y 23 desaparecidos por el incendio en Andalucía. Fue en un pueblo de Almería, al sur del país, y todo se produjo por la caída de un poste de luz. Además, otro de los temas: avanza España y ahora desafía a Francia. Dominó el partido contra Bélgica en Los Ángeles, pero recién pudo festejar cuando faltaban 3 minutos para cerrar el tiempo reglamentario. Otro de los temas que tiene que ver también con el plano deportivo, por supuesto, no puede faltar hoy en la tapa de ningún medio gráfico: la Argentina busca un lugar en semifinales ante Suiza, el campeón mundial. Después de 2 sustos, enfrenta hoy a una de las revelaciones de la Copa. A las 22 en Kansas City, antes, a la hora 18, el gran duelo Inglaterra-Noruega en Miami. Además, otro de los temas destacados es el último título de etapa de Clarín: los pediatras alertan por las apuestas online de los chicos. En medio del fervor futbolero, incentivadas por las redes y por los influencers, también creció la cantidad de apuestas online de chicos y adolescentes. La Sociedad Argentina de Pediatría advierte por los riesgos. Cintia, ¿qué tenemos por ahí? Sí, en página 12 estuvieron muy creativos y, de acuerdo a las palabras que dijo el presidente sobre el dulce de leche que comentaba recién Ricardo, hicieron una especie de logo sobre desecho en Argentina, and made in. Ese sello del made in, desecho, obviamente criticando la frase del presidente. Scaloni, en la previa del duelo con Suiza, dijo: jugaremos muy parecido al partido pasado. No, por favor. Decime que se equivocó, que fue un error, un blooper, sí, algo. El señor Scaloni. Después, otro título importante tiene que ver con: la Cancillería ordenó silencio y priorizó el futuro viaje de Milei al Reino Unido. Bien. Fly Bondi sin vuelos ni control estatal. Y la prédica de la memoria completa llega a las aulas por impulso del Ministerio de Defensa. Estos son los títulos más relevantes. Todo lo que tiene que ver con fútbol, por supuesto. Eso último que acabas de mencionar, escuché en las últimas horas que se viene un debate importante respecto a esa cuestión, porque es de alguna manera formalizar de parte del gobierno la intención de avanzar con meter de algún lado la teoría de los 2 demonios, renovar un poco esa cuestión. Y está dentro de lo que ellos llaman la batalla cultural,
y que bueno, ya hace tiempo lo vienen planteando, igual no es algo nuevo. Bueno, ¿qué tenemos por ahí, Martín? Con perfil, principal título de etapa, la reforma del Banco Central de Milei supera lo que pide el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién te pidió tanto? Diría la... Claro. ¿No? España y Francia, semifinal europea. Los negocios del dueño del Inter Miami, que le ganó a Roca en Vaca Muerta. Parte de una actividad que se estaba también licitando, la ganó el dueño del Inter Miami. Dejaron nuevamente afuera a Roca. Eso es, aparte de lo que pasó con el tema de los caños, ahí había una empresa... Otro tema. Es otro tema. Otro tema. Hay una empresa hindú, me parece, sí, que va a traer caños de China, con lo que no le quedaba nada a don Chatarrín, diría. Sí, exactamente. Y también hay un comentario en la tapa con una foto, acompañado de una foto, que es que el gobierno le abrió las puertas a Elon Musk con su grupo económico para que ingrese a la Argentina. No te puedo creer. Qué bárbaro. Bueno, en realidad, dicho en broma, esto por supuesto saben lo de Peter Thiel, que si hablamos de virreyes, creo que, no sé si está primero Peter Thiel y después viene el embajador norteamericano. Hablando de la también hace comentario también en su tapa como título perfil sobre García Cuervas, que pidió mayor justicia social, lo cual para el gobierno la palabra justicia social, el concepto es absolutamente una mala palabra. Se brotan, me imagino que se brotan, por supuesto. Bueno, Diario La Nación, reforma electoral. Los aliados resisten la idea del gobierno de habilitar listas colectoras. Es el mecanismo que permite distintas boletas con una misma fórmula presidencial. A ver qué pasa con eso. Milei hará campaña a favor de Bolsonaro en Brasil, desafía a Lula, viaja a apoyar al hijo del expresidente hoy preso. Qué tul. Además, avanza la concesión de rutas con peaje. Vialidad Nacional avanza con el plan de concesión de rutas con peaje. Esta semana se hizo la apertura de sobres con las ofertas económicas y se presentaron 31 empresas en 13 consorcios. Además, título acompañado por foto, aquí en la tapa del Diario de la Nación, España avanzó con un gol agónico y enfrentará a Francia. Casi con la misma disposición que presentaba Clarín, el Diario de la Nación también, debajo del título que hace referencia al triunfo de España, destaca la actualidad de la selección argentina. La selección busca volver a ser el equipo de Qatar. A la hora 22 en Kansas City enfrentará a Suiza por los cuartos de final. El de Scaloni no haría cambios. Bueno, además un pequeño subtítulo que acompaña esta información, que lleva la firma de Franco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cosas que pasan del vivo, por supuesto, amigos, amigas, no se asusten. Decíamos un pequeño subtítulo que lleva la firma de Federico Águila. ¿La FIFA nos favorece? Así con signo de preguntas. Datos para entender. Hoy es imposible, con el poder que tiene la tecnología en el fútbol, es muy difícil eso. Y además, si lo vemos con mundiales a lo largo de la historia, te diría que debe ser el que menos favoritismo hacia algún equipo, hacia una selección ha existido. Por el rol que tiene la tecnología, por el rol que tienen también los árbitros, que están mucho más afilados. Vemos, por ejemplo, jueces de línea que están muy aceitados en lo que cobran. Bueno, me parece que es muy difícil. Si hablamos de favoritismo en la historia de los mundiales. Hay una campaña, sobre todo de influencers mexicanos y españoles, tremenda. Sí. Tremenda. Sobre todo de mexicanos. Ahora, el otro día escuchaba a un periodista del Chiringuito, programa español muy conocido sobre fútbol, sí. Periodista argentino, de Alessandro, ex jugador de fútbol, ex técnico, que hacía referencia al tema y tiene una teoría respetable, como todas las teorías, que plantea lo siguiente.
En realidad, una de las cuestiones que está pesando ahí es el lobby tremendo de un sector de la UEFA que tiene todo preparado, ya tiene todo el kiosco armado para que Mbappé sea Balón de Oro. Y la actualidad de Messi pone en riesgo esa cuestión. Dice, ustedes dirán que es una cuestión menor, planteado Alessandro, pero acá en Europa se mueve mucho dinero, decía él, pero mucho dinero en marketing, en merchandising, en camisetas, en publicidad. Hay todo un kiosco pensado en función de esa cuestión. Sumado a eso también se van mezclando otras cuestiones. Por lo menos lo que he visto de algunos influencers mexicanos fundamentalmente, van mezclando también cuestiones políticas de Argentina, sí, cosas que van... Que uno se extraña porque la verdad México no fue nunca un rival de Argentina en lo futbolístico. No, por supuesto. También escuchaba a un periodista mexicano la otra vez plantear el tema con crudeza. Nosotros nos hemos fabricado un enemigo en el plano deportivo, dice, pero es una cuestión nuestra. Él lo decía con total honestidad, de forma muy natural lo planteaba. Dice, los hemos agarrado a los argentinos por distintas cuestiones, por lo aspiracional, porque deseamos ocupar el lugar que ocupan ellos en lo deportivo, esto hay que decirlo, pero es una cuestión nuestra, dice, porque ellos no nos registran ni por el espejo retrovisor. Así lo planteaba el tipo. No sé si están así. Nadie nos quiere, nosotros. Y nosotros que somos tan buenos, sobre todo tan humildes. Sí, eso, total. y tan poco agrandados, no sé por qué generamos fútbol y boxeo, este sentimiento. Los dos ejes de confrontación. Último título del diario de La Nación, Trump aceptó volver a hablar con Irán, pero sin tregua. Hablamos del conflicto en Medio Oriente que reaviva brasas, digamos. Nuevamente. Tras la escalada, el magnate dijo que Teherán solicitó un diálogo, pero el régimen lo negó. El régimen, pone diario La Nación, planteando su objetividad sobre el tema. Bueno, ¿nos quedó algo tintero? No, recordar que luego de la vandalización del mural del Che Guevara, se anunció la reconstrucción. De todas maneras, había sido hecho por familiares desaparecidos, así que esa esencia se pierde, pero bueno, anunciaron que va a ser restaurado en estos días y el delegado zonal de la universidad, Francisco Iapur, confirmó la decisión de recuperar la pieza tras los daños sufridos recientemente. Así que eso es una buena noticia. Bueno, ahí estamos. En el plano de la agenda cultural, tenemos algo para compartir, para repasar. Sí, tenemos una agenda bastante amplia, porque bueno, estamos en un momento en donde estamos de receso y hay muchas actividades que propone el municipio de Trelew para vos y para tus niños. Hay que pensar que bueno, que hay que tratar de hacer cosas, ¿no? A pesar del frío. Estos días vienen fríos, viene nublado, hay probabilidades de lluvia, pero la Municipalidad de Trelew te invita a participar de actividades de propuesta recreativa, deportiva, cultural y educativa. Ayer hubo en el MEF una nueva edición de Exploradores en Pijamas, que esto ya más o menos casi todos los trelewenses sabemos lo que está pasando allí. Es una aventura nocturna para niños de 6 a 11 años, con linternas. Esto es, bueno, obviamente se hace los viernes. No lo hiciste o no lo pudiste hacer, no te enteraste, podés seguir en estos días la página del MEF para exploradores@mef.org.ar, o también hay un WhatsApp que es 284-658495. Esto lo puedes encontrar también en el diario de Chubut. Y lo interesante de esto es que los chicos hacen todo un paseo, juegos, talleres, espacios exclusivos del museo, además de cena, postre y desayuno completo. Está buenísimo para que vayas con los nenes. También tenés paseos aéreos organizados por el Aeroclub. Esto se va a desarrollar hasta el 24 de julio de 9 a 17 con vuelos de 30 minutos de duración. Las reservas se pueden realizar de manera presencial en la sede de Ruta Provincial número 8, o sea, el Aeropuerto Viejo, de 9 a 12 y de 15 a 20. Muy bien. A 20 horas. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Hay eventos solidarios también. Vamos por con ejemplo, eso. tenemos
Tenemos en el Municipal 1, va a ser sede de un evento solidario, Todos Bailamos por Maya. Es una jornada que incluirá masterclass de distintos ritmos y que contará con la organización de profesores del área de deportes de la municipalidad. Esto es este sábado a las 20, se presentará también el espectáculo de danzas árabes dirigido por Graciela Abraham en el Centro Cultural Municipal. Participarán artistas como Gran Pilé, el Taller de Folclore Antoine y Jumping Box por 4 Kids Dance. Te podés comunicar al 284-950911 por entradas anticipadas. Y toda esta información la podés encontrar en nuestro diario, el del Chubut. Nuestro, bueno, no es nuestro. No sé qué es. ¿Qué camiseta ¿Cómo está se llama, poniendo? Chubut? No me enteré de algo, por favor. ¿Qué está pasando acá? También, como para cerrar el fin de, tenés el domingo de 10 a 13, se disputará en el sector de la Virgencita la segunda fecha del Campeonato Rural Bike MTB, una competencia de ciclismo de montaña, que vuelve a tener a Trelew como escenario con el acompañamiento de la municipalidad. En la misma jornada entre nuestra municipalidad. Otra vez. Por favor, ¿qué está pasando? Durante la jornada, entre las 12 y las 18, el Club Atlético Independiente será sede de las finales de la Liga de Baby Fútbol, que reunirá equipos y familias. Y por último, el Espacio Inca, que todos estos sábados hemos recordado que están proyectando cine. En esta oportunidad tenemos, a partir de las 19, la proyección de la película Los Bobos. Bueno, ahí estamos. Ahora 11:07, pasadísimos de tiempo, nos estamos despidiendo. ¿Tenés ahí a mano datos del tiempo? Si le comentamos a los amigos, amigas, amigues. Tenemos a esta hora 4 grados en Trelew y probabilidad de lluvia. Bueno. Súper nublado y mucha humedad. Bueno, ahí estamos. Datos actualizados. Nos estamos despidiendo, como siempre, el agradecimiento por la banca, por el aguante, por estar allí del otro lado. Vamos a recordar también sobre el final las vías de contacto, si nos quieren enviar algún mensajito. Sí, nos podés contactar por @dsr_estudio y en vivo por dsrestudio.net. Te queremos recordar también que a los partidos. Sí. Tenemos hoy a las 22, Argentina, ¿qué pálpito tenés, Ricardo? No, yo me tengo fe. Simplemente eso, me tengo, más allá de que el equipo nos hace sufrir más de la cuenta y específicamente en lo futbolístico no estamos jugando bien, hay que decirlo, no pasa nada con esto. Más allá de eso, me tengo fe con Suiza, después veremos, será otra historia. Y tenemos a las 18, Noruega, Inglaterra. Bueno, tremendo. En una eventual semifinal que lo tenga a Argentina como protagonista, preferiría Noruega, una persona, no sé qué te pasó. Sí, también, sí, Noruega. Sí. Medina, que nos acaba de abandonar, nadie se así, au vivo. Au vivo fue. Decía que prefería a Inglaterra para renovar el tema del clásico y la historia, toda la historia que tiene encima. La cuestión vengativa que tienen. Este enfrentamiento futbolero, que obviamente trasciende la futbolera, hay que decirlo también. Si no, Maradona no tendría la estatura inmortal que tiene. Bueno, nos estamos despidiendo, como siempre, el agradecimiento, decíamos, para ustedes que están del otro lado. ¿Quiénes hemos hecho Día Perfecto? Martín Majersic ha estado vía telefónica, ha estado Martín Medina. Cintia Catib, ¿algún saludo en el cierre? Un saludo a todos los que me conocen, a todos los que están de descanso, en pleno receso. Fuerza, mamás, pónganle todo en estos días que hay que activar con los pequeños, pero bueno, hay mucho para hacer, así que eso, un saludo a todos. Bueno, perfecto. Por supuesto, Javier Puccio, allí en la coordinación técnica y producción general de esta propuesta periodística de fin de semana. En las palabras que les habla Ricardo Aranea, a todos les agradecemos por la atención. Los esperamos como siempre, próximo sábado, minutos después de la hora 9, para compartir Día Perfecto. Excelente fin de semana. Dando la vuelta a manija me doy